Bueno, vamos a continuar el capítulo 3. Nos quedamos aquí. Archivo de inicialización. Cuando un usuario abre una nueva shell, ya sea durante un inicio de sesión o cuando ejecuta alguna terminal o mediante remote SSH o cualquier forma que se interactúe con una shell, existen dos archivos que van a estar cargándose y cargando variables, cargando algunas configuraciones que van a aplicar a todos los usuarios, que serían las inicializaciones globales, y están las que el usuario puede configurar como en su archivo de inicialización para que le afecte solamente a él esa inicialización. Los archivos de configuración globales usualmente van a estar en el barra etc, y los archivos de configuraciones locales, perdón, se almacenan en el directorio home del usuario. Usualmente estos archivos no están a la vista para los usuarios, no es algo que el usuario va a ver de buenas a primeras, va a tener que utilizar, o sea, para ver, va a tener que utilizar la opción "-a", del ls, para que le liste los archivos ocultos, y ahí va a poder ver los archivos que están de configuración. El archivo de inicialización del batch, cada shell utiliza diferentes archivos de inicialización. Además, la mayoría de los shells ejecutan diferentes archivos de inicialización cuando el shell se inicia a través del proceso de inicio de sesión. La mayoría de estos archivos vamos a encontrar, si está disponible esta máquina, para mostrarlo ya. Bueno, ahí está disponible ls, bueno, la mayoría de los archivos de inicialización son usualmente el punto bus rc y el punto profile. Estos son los archivos de inicialización del shell. Todo lo que esté con punto es algún archivo de configuración de algún, ya sea este select editor, eh, bus lookup, bus history, son todos archivos de configuración que podrían tener algún valor o alguna configuración. Entonces, cuando se inicia una shell de un usuario, usualmente va a llamar a las variables de configuraciones globales, vamos a decirle, a los archivos de inicialización globales, y a los archivos de inicialización locales también, si es que hay alguna configuración extra que tenga el usuario en su home. En esta diagrama lo que vamos a estar observando son los distintos archivos que interactúan con una sesión típica en comparación con una sesión interactiva. Cuando hablamos de una sesión típica, estamos hablando de que agarramos nuestra máquina, nos conectamos vía consola, vamos a decirle, y o sea, una sesión interactiva sería esa, la sesión, login shell sería a través de un SSH o algún gestor de terminal también. Bueno, estamos usando la forma interactiva de la terminal, como siempre. La forma terminal sería que nuestra distribución de Linux que tenemos instalado no tenga una interfaz GUI, vamos a decirle, y solamente tiene una consola. Y nosotros, mediante el teclado que está conectado al equipo, nos conectamos, y es una sección interactiva donde nos logueamos de esa forma. Y un login shell es cuando nos conectamos ya sea por una terminal o por
archivo por una terminal a través de la GUI o a través de una pseudo terminal o un emulador de terminal, ya sea como un PuTTY desde un Windows o algún otro software que nos permita acceder vía SSH al equipo. La principal diferencia es que cuando el bash se inicia con una shell de sesión de inicio, el archivo etc profile se ejecuta primero. Este archivo suele contenerlo, vamos a decirle todo lo que se encuentra dentro del etc profile, etc, eh, las variables del entorno global se, se cargan en ese archivo. Si nosotros tenemos ahí una variable, eso se va a cargar primero. Seguidamente se ejecuta el bash.profile, luego el bash rc y por último el etc bash rc. Que son, todos esos archivos tienen algo de configuración para del usuario o del sistema. Pero tengan en cuenta que este archivo, vamos a decir, este que dice, esta base de alusión que está en el home del usuario, .bashrc es el mismo que este. O sea, si acá hay una variable, lo mismo se aplica en este porque son el mismo archivo que están en la misma, solamente que en la sección interactiva no va a leer el etc profile primero o el bash.profile, va el bash rc y el bash etc bash. Pero básicamente se carga siempre todas las variables que existan o configuraciones, perdón. Acá hay una tabla donde nos dice los archivos y el propósito de cada uno de ellos. El archivo etc profile, este archivo solo puede ser modificado por el administrador y se ejecuta cada vez que el usuario inicie sesión. Los administradores utilizan este archivo para crear variables de entorno, eh, mostrar mensajes a los usuarios al iniciar sesión y configurar valores claves del sistema. Siempre vamos a tener nosotros queremos setear una variable para todos los usuarios, es en este archivo. Como les comenté al inicio de la clase, si un usuario ya está conectado y nosotros editamos este archivo, a él no se le va a aplicar hasta que cierre su sesión y vuelva a iniciar sesión. El .bash profile, .bash login y .profile, estos son usuarios que todos los usuarios van a tener en su home o unos o otros. En algunos casos aquí vimos que no están todos, está el bash.rc, el .profile, y también depende de la distribución de Linux que estemos usando, puede que tengan otros archivos, pero realmente estos dos son los que sí o sí van a estar, el .bashrc y el .profile. Y estos archivos usualmente se usan para crear variables de entorno personalizados por el usuario, porque el usuario sí puede modificar estos archivos porque están dentro de su home y tiene acceso a ellos, pueden modificar. El archivo bash.rc, cada usuario tiene su propio archivo bashrc en su directorio. El propósito de este archivo es generar elementos que deben crearse para cada shell como variables locales y alias. Si nosotros queremos crear un alias que sea para nuestro usuario en cuestión, en ese archivo tenemos que crear. Porque si nosotros creamos un alias con el comando alias y el nombre del alias más el comando que va a ejecutar, al reiniciar nuestra sesión, eso va a desaparecer. O al cerrar la sesión o al reiniciar la computadora, eso va a desaparecer. En ese archivo bashrc es donde tenemos que poner para nuestro alias en particular de nuestro usuario, para nuestro usuario. Y el etc bashrc, este puede afectar a todos los usuarios del sistema, solo el administrador puede modificar este archivo.
Al igual que el bash.rc, el propósito de este archivo es generar elementos que deben crearse para cada shell como variables locales y alias. Entonces, en este variables de entorno y en este el alias y algunas otras cosas le vamos a estar cargando de acuerdo a nuestras necesidades. Siempre que van a modificar algún archivo de configuración, más si es que un archivo importante, es buena práctica realizar una copia de seguridad. Y si estamos como usuario root, hay que tener más cuidado y realizar eso, una copia de seguridad antes de hacer una modificación a una variable del entorno, ya que eso sí puede ocasionar varios problemas si es que modificamos de forma incorrecta. Aquí tenemos una modificación que hace referencia a un CentOS eh, bastante viejo. En algunas distribuciones el archivo bash.profile es el predeterminado que contiene las siguientes dos líneas que personaliza la variable del entorno bash. Bueno, usualmente hay que ver de acuerdo a la distribución de Linux. Esto puede variar de distribución en distribución, inclusive en la misma distribución de Linux, un Debian, a una nueva versión de Debian, eso puede variar por, ya sea que optaron por mover todo eso a otro archivo o unificar todo en un solo archivo. Entonces, eso puede variar entre la misma distribución, puede variar. Entonces, lo usualmente es lo que está dentro del punto bash profile o punto profile. En este caso lo que se está haciendo, esta variable, por ejemplo, se podría aplicar para todo, prácticamente para todos los usuarios, ya que acá le estamos agregando la variable path, que es toda la ruta que ya contiene el path, al path, y le estamos agregando la variable shome, que sería peso home, que sería el home para cualquier usuario. Entonces, si yo hago cd peso home, sé que me estoy yendo a mi home. Ahí este es el directorio. Entonces acá se puede aplicar para X usuario, se va a aplicar siempre esa ubicación. Algo, vamos a ver si hay una variable así acá. Eso, sí. Eso. Bien. Va a imprimir el home del usuario. Pero eso, si yo estoy con otro usuario, hago esta variable, me va a mostrar la variable de ese usuario, el home de ese usuario. Entonces, esta, esta esta forma de agregar esta ruta sería válida para cualquier usuario, pero esto es una forma de escribir de forma, como decirle, más corta y más eficiente para no escribir barra home, barra el usuario, barra bin. Entonces directamente le decimos peso home. Y tenemos que poner el export path, sí o sí, en el archivo para que funcione esto. Al, al igual que bueno, no.
los scripts de salida en el bash lo que hacen es limpiar las cosas que no se han cerrado correctamente o los procesos que quedaron en segundo plano y no están terminando aún, o si hay algo que quedó por ahí sin, o alguna variable que nosotros modificamos y les digo, en el siguiente inicio de sesión tiene que presentarse como estaba anteriormente. Entonces lo que deja es todo como estaba anteriormente, salvo que si nosotros configuramos un archivo de configuración o en un archivo de inicialización, vamos a decir así, va a quedar persistente en ese caso. Si nosotros hicimos una modificación al patch y no lo grabamos o no lo guardamos en un archivo, simplemente con los archivos de logo y base logo va a hacerse una limpieza de todas las variables y va a quedar como está predeterminado. También limpia la terminal, o sea, ejecuta un comando clear. Si nosotros hacemos un nano, punto bash y un bajo local, hacer alguna limpieza de alguna variable, entonces se me llama alguna variable y después hace un clear console y eso, control. O sea, básicamente limpia todo y muestra solamente el prompt de inicio de sesión al hacer un lockout. En un historial de comandos, el archivo bash.bash.profile se podría también considerar como un archivo de inicialización, ya que el bash lee el archivo al iniciar. Por defecto, este archivo tiene el historial del comando del usuario que ejecutó dentro de la bash. Cuando el usuario sale de la shell bash, se escribe el historial reciente en este archivo. Básicamente todo lo que nosotros tipeamos o escribimos aquí tendría que estar en este archivo bash. History. Son estas variables, son solamente estos comandos que van a quedar. O sea, también hay ciertas reglas para eso. Por ejemplo, en algunos controles, en algunos administradores, por ejemplo, no dejan que se guarde los comandos como cd, ls. Eso, esos comandos no se almacenan en el archivo de configuración porque son comandos que el usuario usualmente hace cada rato, vamos a decir. Entonces, para no llenar o no saturar muy rápido el archivo, simplemente omiten esos comandos que se usan así para moverse o desplazarse. Vamos a decir, las ventajas de tener un historial de comandos es que podemos utilizar las flechas arriba abajo para revisar el historial de los comandos que se han ejecutado y volver a ejecutarlos. Es una de las ventajas que tiene Linux sobre la mayoría de los otros sistemas operativos. Bueno, Unix tiene también eso. Windows, creo que PowerShell trae eso y el sistema operativo Mac no conozco, no sé si trae o no esa posibilidad, pero sí sé que el PowerShell creo que ya tiene eso desde hace poco, o sea, desde el 2012, creo que, desde la versión de Windows Server 2012.
Después tenemos que nos permite seleccionar un comando anterior y modificarlo antes de ejecutar. Por ejemplo, eso es tan fácil como hacer un nano y bueno, no quiero usar nano, quiero usar otro comando. Vamos a dictar nomás. Entonces, vamos a hacer un cat porque lo que quiero hacer no es editar, porque quiero ver contenido nada más. Ya está. Esto nos permite hacer el historial. Acá también nos dice que nos permite realizar una búsqueda. Vamos a realizar una búsqueda inversa del historial para encontrar un comando anterior. Eso es muy útil. Si funciona es muy útil. Depende de cómo está configurado de la distribución de Linux, a veces no funciona bien. Pero realizando control R, dice la búsqueda inversa y nosotros podemos poner un comando y si es ese podemos darle control R y va a ir buscando todo lo que tenga parecido al comando que estamos buscando. Y no, después podemos darle enter y ejecutar ese comando. Si es que queremos buscar un comando que ejecutamos o que solemos ejecutar mucho, queremos simplemente, no queremos escribir todo y no queremos hacer un history para buscar, sino que sabemos que el comando es, por ejemplo, cat y ahí directamente es ese, enter nomás ya ejecutamos el comando más rápido y más eficiente. O podemos editar si es que queremos editar ese comando, cambiar algo antes de la ejecución. Se puede ejecutar comandos nuevamente basado en un número asociado al comando, con el comando. Esto, para esto habría que usar el history, lo que es así. History, y le decimos, porque era así. Vamos a ver, 17. Y ahí ejecutó el comando. El 17 era un cat al bash.bash history. Y así podemos hacer. Ahora esto se modificó. Se modificó, entonces hay que hacer, por ejemplo, un echo al home sería 13. Este, 13. No, va a ser una forma también de listar, vamos a hacer. Nuevamente acá nos dice que podemos usar las flechas arriba abajo para ejecutar comandos anteriores. Y, por ejemplo, si nos posicionamos sobre un comando en particular o una línea y queremos hacer alguna modificación con las flechas derecha e izquierda, nos movemos entre la línea del comando y podemos modificar. Podemos borrar, retroceder con retroceso o con suprimir para eliminar el texto. Se puede escribir caracteres adicionales en la línea de comando para modificar. O sea, básicamente uno tiene la potestad de poder modificar a su gusto o agregar más comandos en el historial. O sea, si tenemos un historial y decimos, bueno, queremos que esto nos lee o queremos que esto nos copie a otro lugar, simplemente podemos hacer eso con esto. Muy útil el bash, al menos en la parte de historial y mostrar los comandos anteriores, es muy potente y muy útil. Una tabla donde dicen las acciones que puedes realizar, las teclas y la combinación de teclas en caso de que no tengas esas teclas. El elemento previo arriba, control P, elemento siguiente hacia abajo, control M, flecha abajo, búsqueda inversión historial es control R, inicio de la línea, inicio, control A, fin de la línea, fin, control E, eliminar con la carácter actual, suprimir o control D, eliminar a la izquierda el cursor retroceso, control X, mover el cursor a la izquierda o a la derecha, control B larga, control F. Esas son las combinaciones de teclas. Si no te funciona una de estas teclas aquí, puedo usar la combinación de control más algo.
Es importante y bueno saber, pero a veces nos puede salvar de alguna emergencia esta información. Así. O puede ocurrir que la distribución de teclado que tenés, o el teclado que tenés, un teclado, ¿cómo se le llama eso? Teclado que no tiene más ciertas teclas, sino que son teclados cortos, chicos, que son mucho más, ¿cómo así? Ligeros, pero no contienen todas las teclas, solamente tienen los caracteres eh, numéricos, o sea, solamente las letras del abecedario y nada más que eso. Y también puede ser que tu distribución de teclado no sea la correcta y no funcione por la instalación, pero sí pueda funcionar la combinación de teclas. Al revés, bueno. Cambio en las teclas de edición. Las teclas disponibles para editar un comando están determinadas por la configuración de la biblioteca llamada reply. Acá básicamente lo que nos está diciendo es que nosotros podemos cambiar el editor con el cual se usa o por el cual viene instalado. De acuerdo a la distribución que tengamos, puede ser el editor V, Nano, eh, Emacs es un poco viejo, pero todos los Linux traen ese editor, el Emacs, pero es muy... Si decimos que la curva de aprendizaje del V o del BIM es pronunciada y es difícil, el Emacs es un poco más, y entonces se opta más siempre o por BIM o por Nano, ya depende del gusto de cada uno, pero usualmente entre esos dos se manejan. El iMac es uno de los primeros editores que trajo Linux, si no es el primero, pero así también tiene una curva de aprendizaje mucho más empinada que los demás. Podemos editar el archivo .init.rc en el home para que eso aplique solamente a nuestro usuario. En caso de no existir eso, hay que editar el archivo etc input rc, que eso sería para todos los usuarios. Y lo que hacemos ahí es agregar la siguiente línea que sería set editing modem B y keymap B para que sea nuestro cambio de tecla de edición. Creo que en este viene nano por defecto, la máquina. Por, no, es nano de B. Y, creo que ya se colgó otra vez. Reset. No, para que reinicie. Otra cosa que tienen que saber que el comando V, así como tal, las distribuciones más nuevas ya es ¿cómo decirle? Un enlace al comando bin. En algunas distribuciones ya no traen más el B, solamente traen el bin. Y creo que era eso, eso, editor. Hago un eco. Es el editor que trae por defecto el bin. Entonces, si yo hago un ls-la, como ven, no hay un punto input, entonces debería
según lo que dice la material, existir un archivo que se llame etc input.rc. Y en este archivo debería haber alguna línea donde diga cuál es nuestro editor predeterminado. Vamos a ver si nos dice que ese que hay en otro lado. ¿Qué pasó acá? Perdón, parece que se cortó un rato la conexión. Ahora volvió. Bueno, usualmente en este archivo van a encontrar con cuál es el que está editándose. Y mm, rara vez se edita, pero, o sea, se modifica la configuración de lo que hay aquí, pero es bueno saber si hay alguna configuración rara que se le pide. Sepan que ahí pueden cambiar el editor por defecto que trae en el sistema. El comando history, básicamente ya vimos un poco, ya lo conocimos. Y el comando history es lo que nos muestra en la lista de los comandos que se ejecutaron, vamos a decir, desde que se abrió la terminal hasta que se cerró o hasta la cantidad de tamaño que se le pueda ver. En en algunas distribuciones Linux se le pone que puede almacenar hasta 1000 líneas de los comandos que se ejecutaron. En otras distribuciones 500 y eso ya es totalmente opcional de las distribuciones. Uno puede agregarle más líneas si quiere, otro puede sacarle, uno puede decir guardarme todos los comandos, todo lo que se escriba, o le puedo decir, no, ¿sabe qué? No me guarde lo que sea ls, cd y history. No quiero que esos comandos me los guarde. Solamente guardarme los comandos, realmente comandos importantes. Y el history también nos permite, mediante los números, ejecutar ese comando si conocemos el número. Si vemos el número, decimos, bueno, quiero ejecutar el comando que está en la línea 324. Barra 324, o sea, exclamación, eh, el número y ya está. Y se ejecuta. El comando history tiene estas opciones, entonces podemos ver a continuación, "-c", borra la opción, "-r", lee el archivo de historial y reemplaza el historial actual, y "-w", escribe la lista del historial actual en el archivo. Entonces, escribimos mucho y queremos asegurarnos que guarde el historial, con "-w" guarda. Esto sí, usualmente se debería hacer cada vez que se haga un logout, que el usuario cierre la sesión, debería ejecutarse esto y guardarse en el historial. Podemos usar uso del comando history. Podemos hacer un history -3. Esta es una forma de decirle, mostrarme los tres últimos del historial. Eh, Realmente la forma más,
interesante del comando history. En este caso tenemos poco historial, entonces no hace mucho la podemos hacer un history. Tenemos esto nomás, history. Supongamos que tengamos mucho de nuestro historial y estamos buscando algo en particular que sabemos que es un comando que ejecutamos en algún momento, pero eh, no está buscando a lo bruto y a lo animal de arriba abajo, así con, ya sea con el scroll o con otra forma sería les. Entonces va a ser modo paginado y si hay mucho, página por página vamos a estar mirando, ¿no? Sería una forma, pero no es la óptima. Una forma es usando el pipe, redireccionando la salida al comando, hacer un grep y, por ejemplo, no estamos acá, pero por ejemplo, ejecutamos el comando eh, CTL, que es lo que usualmente se usa para bajar o subir servicio en las nuevas distribuciones Linux, y queremos que nos muestre todo lo que hay en el historial que se haya ejecutado bajo bajo este filtro. Entonces le damos un enter y nos va a buscar en el historial. Nos sale una sola línea que es el grep que estamos haciendo ahora. Pero si hubiera más, por ejemplo, no, un buen ejemplo, perdón, ls, vamos a salir las veces que se ejecutó y los números, entonces ahí podemos decir, bueno, ejecutame el 4 o el 2, o ya va a ser más fácil para nosotros perdón, listar así o ver o encontrar algo en el historial. Es muy útil el historial, pero así también hay que saber cómo usar. Si tenemos que nuestro history file es de 1000, son del 0 al 999 que vamos a tener que estar revisando. Y si escribimos ya muchos comandos, muchos, o tiene mucho historial, va a ser un poco engorroso estar buscando de esta forma o moviéndonos así para encontrar si está al principio, está al fin. Entonces, la forma mejor es utilizar el comando grep, que es para filtrar por un patrón que nosotros le vamos a estar indicando. Más adelante vamos a ver las expresiones regulares que vamos a manejar con grep para hacer algunas búsquedas más interesantes, o algunos filtrados, mejor dicho, más interesantes. Cuando se cierran los programas de la shell, se toman los comandos de la lista y se almacenan en el archivo .base. Ese archivo, en caso de nuestras computadoras personales o servidores, van a ser, no digo que hace gigante el archivo, pero va a tener por lo menos o 500 o 1000 líneas. Esos son los que se van almacenando de acuerdo a la variable history, file size, que va a determinar cuántos comandos se puede almacenar. Eso creo que no sé, perdón, se puede mover. Nos trae todo lo que es con GIS y nos dice que el archivo es el punto, va a estar ubicado en el home del usuario. El archivo donde se va a almacenar y va a ser el bash.profile. El size del archivo va a ser de 2000 y el history size va a ser de 1000. Entonces nosotros vamos a tener 1000 comandos que vamos a tener en
cuando ejecutemos history, nos va a aparecer del 1 al 1000 y nuestro archivo va a almacenar 2000 archivos, o sea, 2000 de esas entradas. Después eso va a ir borrando los comandos más antiguos y va yendo reemplazando por los nuevos comandos. Así. Entonces vimos que la ruta del archivo, básicamente le mostré eso, pero lo que no sé dónde está la configuración, no me acuerdo. Dónde era que uno le decía las configuraciones. Creo que había un... no me recuerdo ahora. Si un usuario desea almacenar los comandos de la historia en el archivo diferente al bash, entonces el usuario puede especificar una ruta absoluta al archivo diferente. Entonces, en la variable hisFile, uno le puede decir dónde quiere que se guarde ese historial. Entonces, esto tiene que ser una ruta absoluta. Y, por supuesto, esta ruta el usuario debe tener permiso de escritura y lectura y escritura para que se pueda crear el archivo dentro del directorio y el archivo en cuestión. Porque si pasamos una ruta y esa ruta no tenemos el acceso, no va a funcionar. La variable heap size determina cuántos comandos se puede mantener en memoria para cada shell del bash. Si el tamaño del hist file es mayor que el tamaño del, del hist file size, entonces solo se escribirán los archivos en historial y los comandos más recientes especificados por el hist file size. Usualmente es al revés. Se dice que tiene que tener el hist size, tiene que ser mayor y el archivo, o sea, el archivo tiene que ser mayor y la cantidad tiene que ser menor, ¿no? Porque lo que nosotros vemos es acá donde se me permite. Entonces, esto es lo que nos va a mostrar el historial. Y este hist file size tiene que ser mayor. Pues si este es mayor, siempre va a estar reemplazando lo que hay en este archivo. Entonces, y solamente va a quedar los últimos más recientes. Entonces, este tiene que ser mayor para que el archivo este pueda guardar más de la cantidad de lo que tiene el historial que nos va a mostrar. No puede ser que perdamos algunos comandos, pero 2000 comandos, mucho ya. Y acá está, ese era, his control. Esa es la variable con la que nosotros podemos decir que nos ignore ciertas cosas. En este caso, el his control está ignore duplicado, ignore space, ignore reboot, ignore que se eliminar duplicado. Después está otra vez ignorar espacio y borrar duplicado. Esto se hace para que el archivo .profile, o sea, el archivo .bash history o history.bash pueda almacenar los comandos más esenciales y no tener algunos
espacio, reboot o algún duplicado. Entonces, si nosotros vemos acá, vemos que solamente está History Control, Ignore Reboot. Y esto creo que podemos modificar y agregar que también tenga la opción de ahora, ¿dónde está eso? También podemos poner, eso es lo que acá nos muestra, creo que tiene su ignore command o algo así, y se ponen separados entre comas los comandos que se van a ignorar también. Solamente nos trae un ejemplo de eso. Voy a buscar después para mostrarlo. Ah, acá está. Bueno, en la siguiente slide estamos. Bueno, en este caso acá lo que estamos viendo es esto y en la siguiente que es esta. Otra variable que afectará es ignore, history ignore. En este caso vamos a decirle todo lo que sea ls asterisco separado por puntos, cd dos puntos, ex y dos puntos. O sea, comando que no queremos que se guarde en nuestro historial, vamos a decirle. Porque ls vamos a ver, el cd vamos a ver, el history vamos a ver, el exi. Entonces, esas cosas podemos simplemente decirle al comando, o sea, al archivo que no nos guarde. Lastimosamente creo que no trae eso. No, en este caso solamente trae esta variable de entorno y entonces habría que crear alguna variable que sea hisControl, pero esto debería estar en sí. Vamos a ver. Mira. En el archivo .bash rc hay que hacer la configuración para modificar algunas configuraciones del history.
Estaba mirando acá. Eso es lo que dice. El signo de exclamación es un carácter especial en el shell bash que indica la ejecución de un comando dentro de una lista del historial. Hay muchas formas de usar el carácter de exclamación para poder volver a ejecutar comandos. Por ejemplo, podemos usar los dos signos de exclamación que vimos anteriormente, que va a ejecutar el comando anterior. Podemos indicar algún número. Podemos, por ejemplo, hacer esto, repite el último comando, ejecuta el comando que se ejecutó hace 4 comandos. O sea, le podemos decir que queremos que nos ejecute el comando que se ejecutó hace X cantidad de comandos. Ejecutamos el comando número 555. Ejecutamos el último comando que inició con S. Ejecutamos el último comando que contenía Joe. O sea, todas esas son formas que nosotros podemos ejecutar con el signo de exclamación. Dudas, consultas que tengan del capítulo configuración del shell.